¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente me da mucho gusto saludarles y agradecido por la atención que le han estado poniendo a lo que he publicado en mis redes últimamente, temas relacionados con un curso de milagros. En este momento, sí, en este ratito que espero de tu atención, voy a tocar un tema que viene dentro del programa de estudios de un curso milagros y su tema tiene que ver con la oración. Vamos a comentar un poquito sobre lo que el curso postula sobre esta experiencia que todos los seres humanos conocemos muy, muy bien según nuestras religiones. Además de utilizar este tema para invitarte a formar parte de un grupo muy selecto de personas con quienes vamos a comenzar un proyecto muy interesante sobre cómo hacer las 50 primeras lecciones de un curso de milagros. Esto es un proyecto muy interesante, muy serio, que tiene tres partes. La primera es un saber de qué trata este curso. La segunda parte es un saber hacer, saber aplicar sus principios sobre nuestras situaciones de vida diaria. Y la tercera parte tiene que ver con saber ser otra persona, ¿sí? Saber sentirse mucho mejor ante las cosas, sentirse con más confianza, sentir más fe, sentir más ánimo, sentir más seguridad o confianza, lo vuelvo a repetir. Pero bueno, voy a utilizar este tema que también es el de la oración, que también es indispensable para saber aplicar estos principios a nuestros asuntos de vida diaria. Así que yo te espero pues a nuestros grupos de estudio, ¿sí? Y que formes parte de este selecto grupo de personas. Obviamente estamos pidiendo también un perfil de persona, ¿sí? Eh, Muy especial en el sentido de que queremos crear un grupo de personas muy comprometidas en su progreso espiritual, responsables, que quieran ser responsables en el proceso, sí, que tengan una meta, si tú quieres, relativamente definida en relación a lo que se desea obtener o vivir junto con la aplicación de los principios de este programa de estudios. Pero para no tardarme más en comenzar este interesantísimo tema, ¿sí? Probablemente tenga varias partes, pero voy a comenzar por aquí. El programa de estudios de un curso Milagros, ¿sí? Tiene tres partes básicamente. Su libro de texto, su libro de ejercicios y hay una tercera parte que se le dio el título de Manual para el Maestro. Esto no quiere decir que el que ya terminó las dos primeras, entonces vaya a aplicarse a un manual para saber dar el curso. ¿Sí? Usted necesita conocer muy bien esta parte y es algo totalmente diferente a lo que usted seguramente llegó a pensar por si no conoce el curso. Entonces, en aquellos años, cuando se creyó por Helen Schumann que el dictado terminaba, de repente surgió un dictado extra que la Fundación para la Paz Interna y el Instituto para un Curso Milagros le llamaron anexo, el anexo a un curso Milagros. Esto se hizo muy famoso, pues, hace más de 30 años, 35 años. Yo como pionero del curso en México, pues estábamos muy ávidos de conocer el anexo a un curso Milagros, ¿no? Y tiene dos partes este anexo del curso. La primera tiene el título de Psicología, Propósito, Proceso y Práctica del programa de estudios de un curso de milagros. Y la segunda parte de este anexo le pusieron el título de El canto de la oración.
Todos conocemos esta experiencia y todos eh, eh, tenemos nuestra opinión en relación a esta experiencia. Todos, todo ser humano tiene, a mi manera de ver, tiene dos clases de necesidades. Las necesidades de la forma, las necesidades tangibles, pero también las necesidades propias que tiene un hijo de Dios tal como Dios lo creó. Creo que todos tenemos presente que Dios nos ha creado a imagen y semejanza. Imagínense ustedes qué perfección de ser, qué luz, qué inteligencia. Evidentemente somos seres inteligentes, sí, y al mismo tiempo somos seres poderosos. Pero una vez que estamos en esta condición, tal parece que esa presencia, ese espíritu con esos dones y con ese poder, tal parece que a través de las generaciones, esa presencia se ha ido disminuyendo, opacando, se ha ido acabando, porque le hemos puesto demasiado poder, valor y significado a las cosas propias de lo tangible, de la forma, y hemos asumido, hemos concluido y hemos creído que todas las experiencias que tenemos en la forma, ¿sí? Determinan mucho, en total, diría yo, las experiencias que queremos conseguir, tener a nivel de los adentros, a nivel de los contenidos. Me refiero a esto, pensamos que si una situación ha ocurrido o va ocurriendo de acuerdo a esas necesidades tan materiales, pues entonces las emocionales quedarían satisfechas. Y mira que literalmente lo decimos. Hasta que pasó esto, me sentí a gusto, hasta que esta persona dijo esto, yo me sentí tranquilo, hasta que ocurrió esto otro, me sentí con más confianza. En fin, tal parece que para darle vida a esta presencia, a este valor, a este espíritu que tenemos dentro de nosotros, que habita inclusive dentro de nosotros y que representa nuestro verdadero yo, tal parece que las cuestiones de allá afuera, ¿sí? Le tienen que dar vida a nuestro espíritu, ¿no? Sin embargo, el programa de estudios opina lo contrario y nos entrena para que cada uno de nosotros pueda entonces despertar al ser que Dios creó como su hijo, a ese ser de luz, a ese ser inteligente, a ese ser poderoso, a ese ser pacífico, a ese ser valioso inclusive, ¿sí? Y nos ayuda el programa de estudios a constatar que el buen uso de este espíritu, de los valores de este espíritu y del poder de este espíritu, sí determina todo lo demás. Hemos dicho en muchas ocasiones, sí, que para muestra, pues un botón, si tú te das cuenta, sí, si tú te das cuenta visualmente, todo lo que, todo lo que tú puedas ver, sí, cerca de ti o lejos de ti, pues tuvo que haber sido pensado primero, tuvo que haber sido determinado primero aquí. Y todo nuestro actuar en nuestras relaciones humanas, pues están determinados por una manera de ver, pero también por una manera de sentir. En este tenor de cosas, los seres humanos, a lo que voy, es que tenemos dos clases de necesidades. Repito, las de la forma, pero también la interna, la de los contenidos. Tenemos tanta necesidad de tener una pluma, un lápiz, ¿sí? Un sistema de comunicación, pero también tenemos mucha necesidad y como siempre, mucha necesidad de paz, de amor propio, de dignidad, de valía, de poder, de luz, ¿sí? De confianza, de seguridad,
tenemos mucha necesidad de, de saber usar estos dones, estos regalos, saber usar este poder de espíritu, ¿sí? Y para que podamos, para que eso pueda determinar nuestra vida aquí, la manera como aquí vivimos, ¿no? En el curso hay hay una observación muy interesante, ¿sí? Y nos dice, hay una manera de vivir aquí que no es como las de los demás. Hay una manera de vivir aquí que no es como la de los demás. ¿Por qué? Porque en general muchos hermanos, muchas personas, ¿sí? Viven alejados de de esa expresión espiritual que realmente somos. Y hay muchos eventos en nuestra vida en los que los vivimos con angustia, con tristeza, con pena, con insatisfacción, con dolor, con depresión. Y obviamente esto representa una ausencia, ¿m?, del poder que Dios nos dio para poder ver lo mismo, pero de otra manera. Esto es en función de ese valor y de ese espíritu con el que Él nos creó. Entonces, hoy en día, y como siempre, muchachos, pues queridos amigos, pues con este tema de la oración, quiero recalcar la gran necesidad que tenemos de, de despertar este poder, ¿sí? Y obviamente, pues parece ser que tenemos necesidad de pedirle a Dios por ello. Ajá. Así como le pedimos a Dios que cierta situación se resuelva, le pedimos a Dios eh, que un ser querido sane, le pedimos a Dios que cambie nuestras condiciones laborales, por ejemplo, ¿no? Y le pedimos a Dios para que nuestras circunstancias personales de la clase que sea, pues sean mejores, ¿no? Pero también deberíamos de considerar, ujú, que también, repito, tenemos necesidades en nuestro interior y para eso, pues también pedimos. Entonces, dadas estas dos necesidades que tenemos, la interna y la externa, en relación a la oración, según el curso, dice así, la oración es el mayor regalo con el que Dios bendijo a su Hijo, pues cuando Él lo creó. Y ahora verán por qué. Ya era entonces aquello que habrías o habría de llegar al ser. Es la única voz que el Creador y su creación, como cada uno de nosotros, y comparten. Es el canto que el Hijo le entona al Padre, quien le devuelve las gracias que el canto pues le brinda. La armonía es perpetua y perpetua es también la gozosa concordia de amor que eternamente se profesan el uno al otro. De este modo, en esta comunicación se extiende entonces la creación. Por lo tanto, Dios da las gracias a su extensión en su Hijo. Y el Hijo, pues da gracias por su creación, tal como Él nos ha creado, en el canto que entona mientras crea en nombre de su Padre. El amor que comparten es lo que toda oración habrá de ser por toda la eternidad. Y cuando al tiempo en la forma le llegue su fin,
porque así era antes de que el tiempo pues pareciera existir. ¿Qué queremos decir al respecto? ¿Sí? ¿Cómo se podría entender? Eh, la oración, sí, la expresión de la oración aquí es como un canto de agradecimiento. Gracias, Padre, por los dones que me has dado. Gracias, Padre, por la fuerza que me has dado. Gracias, Padre, por la vida en el Espíritu que me has dado. Gracias, Padre, por la luz que me has dado. Gracias, Padre, pues por lo que soy. En este aspecto, en este aspecto de la oración con el curso, sí, la verdadera oración es una oración que consiste en dar las gracias por lo que eres, sí, y obviamente también por lo que tienes. No tanto en cuestión de formas, sino más bien en cuestión de contenidos. Y tal como lo vamos a comentar aquí, pues es verdad, porque ¿qué haríamos en la forma? ¿Qué haríamos en esta forma de expresión si nosotros no nos moviéramos por el mundo con la confianza que nos dio, con el poder que nos dio, con la visión que nos dio, con una mejor interpretación de las cosas en función de lo que es verdad que Él nos dio? Entonces la verdad es que Él nos ha creado con un poder que nos ayuda a adaptarnos a cualquier situación, que nos ayuda a corregir cualquier situación, que nos ayuda inclusive a sanar bajo cualquier circunstancia, ¿sí? Y obviamente, pues, ¿qué más necesitaríamos los seres humanos tener aparte de ese poder? Sin embargo, en esta condición de carne y hueso, sí, pues obviamente nuestras necesidades propias de la materia nos ganan. Y obviamente los seres humanos vivimos afligidos por conseguir esto para sentirnos tranquilos, conseguir el otro para sentirnos tranquilos, conseguirnos, sentirnos, conseguir esto otro, lograr esto otro para sentirnos poderosos o satisfechos. Lamentablemente, en muchas ocasiones para eso necesitamos controlar, necesitamos dirigir, necesitamos inclusive castigar, dominar. Necesitamos entonces proyectar las culpas. Pero en este caso, sí, en este tema de la oración, obviamente, pues el programa de estudios, pues nos está invitando, pues, a que reformulemos lo que debería de ser la oración para todo estudiante que está dedicado a comprender, a aplicar y aplicar los principios de un curso de milagros. En relación a eso, hay un tema, el número uno, en esa parte del canto de la oración, que tiene el título de la verdadera oración. ¿Sí? Ay, ¿cuál es la verdadera oración? ¿Sí? Dice aquí, es una manera de llegar a Dios que el Espíritu Santo te ofrece. No es simplemente una petición o una súplica, ¿sí? Ojo con esto, no es una petición o una súplica. Y tú sabes muy bien que por generaciones nuestras oraciones verdaderamente que están llenas de peticiones, tal como lo estoy tratando de explicar, pero también están llenas de súplicas. Cualquier persona que le suplica a Dios, ¿sí? Cualquiera de nosotros creo que cae en cuenta que suplica con una tristeza ahí estacionada, tal vez contenida, con un dolor, con un desánimo, ¿sí? Eh, con una depresión inclusive. Pero dice aquí que cuando nuestra oración está llena de peticiones, tal como nosotros las hacemos, y de súplicas, tal y como nosotros las hacemos, dice el programa de estudios que así no tendrá éxito
hasta que nos demos cuenta, hasta que aprendamos a darnos cuenta que la verdadera oración no pide nada. Esto en un principio no es fácil de asimilar y lógicamente de entender hasta que se pueda aplicar y practicar los principios que le dan vida a este curso. Entonces, dice que en realidad no pide nada. Ahora, tal y como lo he descrito hace unos minutos, ¿qué se supone que deberíamos de pedir cuando todo ya nos fue dado? La cuestión aquí es que no lo vemos, pero allí está. En otros cortes he dicho, ¿sí? Que todos conocemos este postulado. Dios está en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Y si está en todo lugar, entonces Dios está dentro de nosotros. Es un espíritu, es una luz, y ahí dentro de nosotros también está mi verdadero yo. No es un yo de carne y hueso, pues por lógica, ¿sí? Pero está mi verdadero yo. Y si ese verdadero yo fue creado a imagen y semejanza de él, entonces es un ser inteligente de expresión en valores perfecta, pero no lo vemos. Lógicamente, intento explicar que nuestra vida en la carne nos ha llevado a aprender a darle poder, valor, realidad y significado a todo lo que es tangible, pero no intangible. Y obviamente le hemos dado a aquello el poder de hacernos sentir bien, el poder de hacernos sentir seguros. Pero en este caso, en estos renglones, el curso nos está pidiendo, sí, que empecemos a considerar que la verdadera oración no pide nada. Entonces, ¿qué hace la verdadera oración? Sí, pues nos ayuda a reconocer lo que ya está ahí para que pueda ser usado o manifestado o aplicado. Y en la medida en que se extienda, se enseñe, entonces uno se da cuenta de lo que uno es en realidad, del poder que uno tiene. Y eso hace que cada uno de nosotros tenga una experiencia que casi no conoce, la verdadera comunicación con su interior, con su Dios. Dice aquí, pregunta aquí en este tema, pregunta, hay una pregunta aquí que dice, ¿de qué otra manera si no podría cumplir su propósito? O sea, te estamos ayudando a que reconozcas quién eres por lo que llevas, en razón de cómo fuiste creado. Y gracias al reconocimiento y al despertar de este ser, un nuevo espíritu, un nuevo yo, gracias a este despertar, sí podemos cada uno de nosotros cumplir con nuestro propósito aquí. Todos tenemos aquí una función que Dios quiere que nosotros desempeñemos. ¿Cuál es la función que Dios quiere que desempeñemos? Pues la que va de acuerdo, sí, a los valores con los que Él nos creó. Dice este curso, tienes una función que desempeñar aquí. ¿Y cuál es? Pues es la extensión de ese verdadero tú, de ese verdadero poder, la extensión o la enseñanza de esa confianza, de esa fe, de esa mansedumbre, de esa visión, de ese poder de sanar, ese poder de corregir. Y también tienes una función aquí y un propósito, que es compartir con todos los demás, ¿sí? Una visión y una manera de ver que hace posible que verdaderamente tú vivas aquí y en cualquier otro lugar, como no se vive aquí. Entonces, la verdadera oración, sí, no pide,
sino más bien propone reconocer lo que ya está ahí. Entonces, sin ese reconocimiento, no podríamos cada uno de nosotros cumplir con nuestra función. La función de sentirnos contentos, la función de sentirnos animados, la función de sentirnos satisfechos, la función de sentirnos confianza o en fe. Dice aquí que es imposible orar por ídolos, literalmente lo está diciendo así, y esperar llegar a Dios. Y tal como lo estoy tratando de explicar, ¿qué quiere decir orar por ídolos? ¿Sí? Y, y el curso considera que todo lo que es tangible, ¿sí? Y pues es un ídolo, ¿sí? Forma parte de un sueño. Muchos sabemos y hay títulos de libros, ¿sí? Portadas de libros que llevan el título de La vida es un sueño, ¿no? ¿Sí? Yo creo que tú lo has oído muchas veces. Si nuestra vida es un sueño, podemos tener sueños muy tristes, pero también podemos generar sueños felices. Pero sin embargo, todo lo que tú puedas vivir en un sueño no forma parte de nuestra verdadera realidad, no forma parte de Dios o de nuestro reino. Entonces dice la verdadera oración que pedir por ídolos, ¿sí? Y ídolos tiene que ver con idolatría, ¿sí? Y hay que ver cómo idolatramos muchas cosas que son tangibles. Podemos idolatrar el cuerpo, idolatrar el dinero, podemos idolatrar a una persona, podemos idolatrar cosas. Y el curso dice idolatría porque le hemos dado a aquello una función que en realidad aquello no lo puede tener, la de darnos paz, la de darnos seguridad, la de darnos confianza. Y aquello no puede tener esa función porque nosotros ya fuimos creados con eso. Ajá. Entonces dice la verdadera oración que orar por ídolos y así llegar a Dios, pues simple y sencillamente va a ser un fracaso. Pero dice aquí que la verdadera oración, aclara que la verdadera oración debe evitar la trampa de convertirse, fíjate qué fuerte, en una súplica, cuando todos lo hacemos. Obviamente tú y muchas personas, y yo inclusive, siempre que hacemos oración, la hacemos suplicando. Y hay que ver lo que ese sentimiento que promueve la súplica. Pero dice aquí que la verdadera oración debe evitar la trampa de convertirse en una súplica. Y dice aquí que pide más bien recibir o identificar o descubrir lo que ya te ha sido dado y aceptar lo que ya está ahí y que es tuyo. En el programa de estudios, en la práctica mental de los principios de este programa de estudios, estamos todos aprendiendo a hacer algo fascinante, ¿sí? Hay una parte de nosotros en nuestros criterios mentales, ¿sí? Eh, Nuestra educación aquí ha procurado, ¿sí? Que nosotros tengamos una manera de ver. ¿Mm? Que nos impide reconocer lo que ya está ahí. Muchas personas nos dicen, ten confianza, pero si nunca he reconocido lo que es, nunca la he practicado y por no practicarla, pues no sé qué es. Muchas personas nos dicen, ten fe. Yo a veces le digo a muchas personas, ten fe, pero ¿cómo se lo digo a alguien o cómo alguien me lo dice a mí cuando, siendo muy sinceros y honestos, pues yo no sé qué es eso? Y no puedo saber qué es eso porque no lo practico, no lo aplico a todos mis asuntos de vida diaria, ¿no? Fortaleza, ¿sí? ¿Qué te parece el valor espiritual de la fortaleza? Tienes que ser fuerte, pero no sé lo que es ser fuerte, ¿sí? Porque no he aprendido a practicar
eso, ni el criterio, ni la luz, ni la visión que fomenta esta fortaleza para hacerle frente a las cosas con aplomo, con seguridad, con confianza. Entonces, lo fascinante que estamos haciendo en este programa de estudios es precisamente aprender a deshacernos de esas maneras de ver que opacan la existencia de estos extraordinarios valores y poderes y presencias con los que fuimos creados y que verdaderamente determinan nuestro estilo de vivir y nuestro estilo de tomar las cosas. Por eso, lo fascinante, repito, es tratarnos de deshacer de estas formas de pensar y reconocer formas de ver y formas de pensar que verdaderamente fomenten este poder de ser que Dios nos dio, que fomenten ese valor de ser, ¿sí? A mi segundo libro precisamente le puse el título de El valor de ser tú. Y obviamente el valor de ser tú requiere de que cada uno de nosotros, como tiene miedo a los cambios, pues que fomente el valor de descubrir que tiene poder, que tiene firmeza, que es un ser inteligente, ¿sí? Que puede tener seguridad, confianza, que sin miedos puede expresar mansedumbre, que sin miedos puede ser congruente entre lo que piensa, siente y hace. Dice aquí en otro de los renglones, dice que se te ha pedido, se te ha dicho que le pidas al Espíritu Santo la respuesta a cualquier problema específico y que recibirás también una respuesta específica si tal es tu necesidad. Sí, sí, se te ha dicho. Y aquí mismo dice, y también se te ha dicho también que solo hay un problema y solo hay una solución, ¿sí? Tal como Dios nos creó. En la forma, pues es evidente que en la forma parece ser que tenemos muchos problemas y que cada uno se resuelve de manera diferente. Imagínate qué desgaste. Pero considerándonos, ¿sí? Tal como Dios nos creó, ujú, que es uno de los propósitos de este curso de milagros. Date cuenta realmente tú quién eres y date cuenta que en función de lo que eres, ajá, verdaderamente que el problema de la clase que sea puede estar resuelto, empezando por ti, en términos de espíritus, en términos de hijos de un Dios, verdaderamente que solo podemos tener un solo problema. Y nuestro único problema es no poder darnos cuenta, ¿sí? Lo que verdaderamente somos y podemos hacer con eso. Ese es el único problema. Y obviamente si ese único problema lo podríamos tener en la forma, ese único problema ya está resuelto. Entonces, y eso también se convierte como en un común denominador que resuelva todos los demás problemas que creamos tener. Si tú tienes un problema de falta de confianza, ¿sí? Pues obviamente esa falta de confianza se va a promover, va a estar como un común denominador con el que te sea muy difícil abordar con confianza esta situación, esta y esta y esta y esta y esta. Pero por otro lado, estamos tratando de desarrollar el poder de la confianza, ¿sí? Y que se convierta en tu común denominador para que lo puedas aplicar sobre todas las cosas que tú emprendes en la vida diaria. Por eso dice aquí que en términos de interior, en términos de un hijo de Dios, solamente tenemos un problema y es ese, la no expresión de lo que verdaderamente somos, porque no lo aplicamos, no lo extendemos, no lo enseñamos. Y cualquiera que no enseña, pues no puede ser consciente de lo que enseña, de lo que es
y de lo que enseña y por lo tanto no lo aprenden. Entonces dice aquí que en lo que respecta a la oración, esto no es una contradicción. ¿Por qué? Dice aquí, en este mundo hay que tomar decisiones. Sí, el curso, evidentemente, hay un tema muy interesante en este programa de estudios que tiene que ver con la toma de las decisiones. El tema es regla para la toma de las decisiones. Es muy interesante. Y ya hay que tomarlas tanto si tienen que ver con este sueño, con esta ilusión, ¿sí? Como que si no. En el programa de estudios aquí hay dos clases de decisiones, las que tienen que ver con nuestras cuestiones de la forma, pero también la decisión que tiene que ver con nuestra vida a nivel de internos, nuestra vida en contenidos. Ujú. Una cosa es tomar la decisión de hacer esto, de hacer el otro, de ir allá, de bajar acá, de cómo hacer las cosas. Esa es una clase de decisión que tiene que ver con las formas. Pero también los seres humanos podemos aplicar y practicar otra clase de decisión, ¿sí? Que tiene que ver con nuestro interior. He platicado muchas veces en mis seminarios, ¿sí? Que toda nuestra vida emocional la determina una decisión. Yo creo que tú y muchas personas son conscientes de eso. De repente tú te has dado cuenta para muestra un botón, como dicen por ahí. Y si tú te das, no sé si tú lo has dicho en alguna ocasión o alguien te lo ha dicho, literalmente, de repente amenaza, ¿no? Si no haces esto, me enojo. Si no pasa esto, me entristezco. Si no sube o no baja, seguramente me voy a sentir muy deprimido. Si tú te das cuenta, todos hemos caído en esta clase de comentarios. Y si tú te das cuenta, son decisiones inconscientes que tomamos sobre nuestro actuar interior, sobre nuestra expresión interior. Por eso está diciendo aquí, en este renglón, está diciendo el curso, ¿sí? Que en este mundo hay que tomar decisiones y hay que tomarlas tanto si tienen que ver con este sueño, con esta ilusión, y como si no. Dice aquí que no se te puede pedir que aceptes respuestas que se encuentran más allá del nivel de necesidad, pues que tú puedas reconocer. Obviamente tú a un niño no lo puedes educar con conceptos que todavía no puede entender, no puede asimilar. ¿Mm? Y tú y yo y cada uno de nosotros, pues evidentemente no podemos entender muy bien el curso de una manera tan rápida como nosotros quisiéramos, ni vivir sus principios, porque evidentemente todos necesitamos un proceso. Y por lo tanto, dice aquí, no es la forma de la petición lo que importa, ni tampoco cómo se hace. O sea, lo vuelvo a repetir, tenemos necesidades y probablemente suplicamos por esas necesidades, tanto si son interior como si son exteriores, ¿no? Dios mío, dame paz, dame alegría, ayúdame a crear paz, ayúdame a crear alegría, ayúdame a ver la paz que tú me diste, ayúdame a ver el poder que tú me diste. Por eso dice aquí, ¿sí? Que no se te puede pedir que aceptes respuestas que se encuentren más allá del nivel de la necesidad eh, y que tú puedas reconocer. Y que por lo tanto no es la forma de la petición lo que importe, ni tampoco cómo se hace la petición. Cada uno de nosotros tiene su manera de hacer sus peticiones. La forma de la respuesta, si es que procede de Dios, la forma de la respuesta, si es que procede de Dios, satisfará tu necesidad tal como tú la percibas. Repito, la forma de la respuesta, si es que procede de Dios,
satisfará tu necesidad tal como la percibas. Nosotros aquí en el programa de estudios de Un Curso de Milagros estamos aprendiendo a reconocer las respuestas de Dios a nuestras necesidades y de qué manera se producen. ¿Sí? Estoy hablando de la respuesta de Dios, ¿sí? En alguna forma. Yo estoy completamente seguro, y muchos de nosotros, de ustedes no me dejarán mentir, que este espíritu tan grande que es de Dios verá la manera de cómo satisfacer tus necesidades mientras, de la forma que sea, mientras tú aprendes a entender que tu verdadera necesidad tal como Dios te ha creado ya fue cubierta y que lo único que tienes que hacer es descubrirla y usarla y aplicarla y practicarla, lo repito. Por eso dice aquí que la forma de la respuesta, si es que procede de Dios, porque puede que no, satisfacerá tu necesidad tal como tú la percibas. Mas ello es simplemente, ojo, un eco, nada más es un eco de la respuesta de su Dios, de su voz, perdón. El verdadero sonido, dice el curso, es siempre un canto de acción de gracias y de amor. El verdadero sonido es siempre un canto de acción de gracias y de amor. Tú no puedes, ninguno de nosotros puede, por lo tanto, pues lógico, pedir el eco, ¿sí? El canto es el canto es lo que constituye el regalo. Otra cosa es el eco, ¿sí? Con él, con el canto, por eso se le llama esto el canto de la oración. Con el canto vienen las resonancias, las armonías, los ecos, pero todo eso, muchachos, es lo secundario, ¿sí? En la medida en que uno sepa acercarse a Dios, ¿sí? Sí tendrá todo lo que necesite, pero necesita saber cantarle a Dios, orar a Dios y tener muy bien presente lo que verdaderamente y lo único que necesita. Sabiendo orar, sabiendo orar, según el programa de estudios nos lo propone, ojo con él, sabiendo orar, pues viene el eco, las resonancias, las armonías, ¿ok? Como decimos, pues todo lo demás vendrá por añadidura. En la verdadera oración, solo escuchas el canto, la experiencia, ¿sí? Percibes su presencia. El resto, simple y sencillamente, se agrega. Dice aquí, sí, que todos hemos buscado primero el reino de los cielos y todo lo demás ciertamente se nos ha dado por añadidura, ¿sí? Hemos buscado primero el reino de los cielos y de veras todo mundo trata de buscar y de encontrar el reino de los cielos. Se nos pide inclusive que hagamos esta práctica. Ahora, ¿qué quiere decir lo que tanto hacemos en este programa de estudios? ¿Qué quiere decir? Busca primero el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Que, lo repito, ¿qué vendrá por añadidura? Las resonancias, las armonías, los ecos, todo lo demás. A ninguno de nosotros se nos va a privar de lo que necesitemos, tal como lo necesitamos. A ninguno de nosotros, porque no creo que un Dios, ¿sí? Em, prive a su hijo de lo que él cree necesitar según el nivel de conciencia en el que esté. Entonces dice aquí, ¿sí? ¿Qué quiere decir buscar primero el reino de los cielos? Sí, buscar
buscarte, aprender a encontrar tu verdadero tú, ¿sí? Aprender a encontrar lo, lo que, lo que realmente o verdaderamente a ti te da vida. Y es precisamente una expresión inteligente tal como Dios te creó y un poder emocional, un poder de ser, un valor de ser que verdaderamente en su aplicación, repito, ¿sí? Am, resolverá cualquier problema que tú creas tener. Entonces, como dice aquí, busca primero el reino de los cielos, pero que está dentro de ti, ¿sí? Aprende a encontrarte primero a ti. Muchas personas, vuelvo a repetir, para muestra un botón, muchas personas antes de un proceso tenían una manera de ver y tenían una manera de ser. Y durante ese proceso o al final de ese proceso, de ese programa de estudios, de ese camino, ¿sí? De repente las hemos llegado a escuchar que ahora somos otras personas, ¿sí? Ahora somos otras personas. Probablemente una persona que haya salido de sus adicciones. Antes, su manera de ver las cosas y su manera de ser lo llevaba a eso. Pero una vez que ha resuelto, que ha superado, se ha superado a sí mismo y ha resuelto esa dependencia, ahora es otra persona, ¿sí? Y en muchas cosas, antes éramos unas y después de esos procesos de cambio, terminamos siendo otras y mejores, más maduras, más conscientes, más inteligentes, más sabias. Y por eso dice el curso, busca primero el reino de los cielos, ¿sí? Que está dentro de ti, ¿sí? Repito, una manera de ver que por sus efectos te lleva a una manera de sentir en la que tú te puedas sentir con más confianza, repito, ¿sí? Con más capacidad de seguridad, ¿sí? Más fe, ánimo, amor personal, propio, ¿sí? Paz, ¿sí? Obviamente esto te lleva a una sensación de dignidad y de valía que probablemente no conocías. Dice aquí en el programa de estudios, ¿sí? En esta parte, que el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que tú creas necesitar, olvidarte de las cosas que tú creas necesitar. Esto no es, perdón que se los diga, esto no es cualquier cosa, pero ¿cómo me voy a olvidar de las cosas que yo crea necesitar? ¿Sí? Pues porque precisamente pues yo las necesito y las necesito urgentemente muchas veces. Yo sin eso, ¿cómo voy a echar de menos? Me voy a olvidar de eso? ¿Sí? Entonces, no, cualquiera va a decir, sí, pues que no es tan fácil, sí, como dice aquí, sí, el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que creas necesitar, sí. Muchas veces, últimamente, he oído a muchos compañeros de trabajo, sí, que tienen muy pegadita la recomendación, ¿sí? Que tiene que ver con tú suelta, ¿sí? Tú suelta, tú suelta, sí, suelta, ¿sí? Y obviamente todos podemos, este, pensar en primer lugar, podemos pensar, ¿no? Pues, ¿cómo me suelto de algo así tan fácil cuando toda la vida me ha aferrado a eso, ¿no? O cualquiera de nosotros va a experimentar un terror por soltar, ¿no? Ya sean las cosas de la forma como las cosas de contenido. Aquí en el programa de estudios tratamos de entrenarnos de tal manera que podamos liberarnos o soltarnos de aquellas cosas, ideas,
criterios, creencias dentro de nosotros y sentimientos a los cuales nos hemos apegado toda la vida y no nos hemos dado cuenta de qué manera, ¿no? Entonces, por eso dice aquí que que el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Esto es tremendo, aunque sea por un momentito. Ahorita les voy a dar un ejemplo, sí, de esto, cómo se puede hacer. Todos lo podemos hacer si queremos hacerlo. Entonces, dice aquí que pedir algo específico es igual que ver, dice aquí, el pecado primero y luego perdonarlo. A ver en qué sentido. Del mismo modo, al orar, pasas por alto tus necesidades específicas tal como las ves y las dejas en manos de Dios. Aquí hay otro punto muy interesante que mis compañeros de trabajo suelen decir mucho y el curso también, pero muchas veces esta observación la traemos como llaverito y a veces hasta cae gordo, ¿no? Y entonces dice este curso y muchas personas dicen, sí, entrégaselo al Espíritu Santo y entrégaselo al Espíritu Santo. Recuerdo muy bien que la traductora al español de este curso de milagros, Rosa María Wynn, quien fue mi maestra, mi consejera, por más de 8 años tuvimos una relación de trabajo y de estudio muy íntima. Yo fui el primero que la trajo a México hace muchos años, sí, y para que juntos emprendiéramos un trabajo de estudio y de enseñanza por más de 8 años. Entonces ella decía, sí, Jorge, entrégaselo al Espíritu Santo, esto entrégaselo al Espíritu Santo. Y muchas personas, muchos compañeros de trabajo dicen, entrégaselo al Espíritu Santo. Pero por más que lo enseñemos, los demás no saben cómo hacerlo, ¿no? Y aquí estamos tratando pues de aprender cómo se le entrega al Espíritu Santo todo lo que nos preocupa, cómo se le entrega al Espíritu Santo todo lo que nos hiere. En aquel entonces, Rosa María Wynn, en paz descanse, cuando decía, esto no es cuestión de entregarle el pesar, entregarle el dolor, entregarle la situación al Espíritu Santo, y por pánico de no tener esto, de no aferrarse a esto, a los 5 minutos, decía Rosa María, ya se lo estamos recogiendo otra vez al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego este dolor y te entrego esta tristeza. Pero lo curioso es que, ¡ah! ¿Y ahora qué hago sin dolor y sin tristeza en medio de esta situación? Es que en medio de esta situación no se puede, ¿cómo es posible no sentir dolor y tristeza? ¡Ay! No, Espíritu Santo, lo que te entregué, por favor, de regreso. Entonces, estamos tratando en este programa de estudios eh, tener la experiencia de una verdadera entrega, ¿sí? Con confianza y sin miedos, soltar, saber soltar con confianza y sin miedos. Nadie lo va a poder hacer si no aprende cómo hacerlo. Y esto implica entrenarse. Y esto implica un cambio de mentalidad que implique un cambio de sentimentalidad de miedo por confianza para poderlo hacer. Entonces, la verdadera oración, ojo con esto, el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que tú crees que necesitas. Tal vez no permanentemente, pero sí frecuentemente. O sea, frecuentemente el programa de estudios en sus ejercicios te está pidiendo, olvídate de esto por lo menos 2 minutos. Olvídalo, olvídalo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de olvidarse, de entregar. Y ya tú verás, sí, la cantidad de veces que tú lo quieras practicar. Porque pedir algo específico es igual a ver el pecado primero, ¿sí? Y luego perdonar. Del mismo modo, dice aquí, al orar, pasas por alto
tus necesidades específicas tal como las ves, al orar correctamente, pasas por alto tus necesidades específicas tal como tú las ves y las dejas, repito, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses, como el dios de la tristeza, inclusive el dios de la incertidumbre, el dios de la desconfianza, el dios de la desesperación. Y claro que son dioses, porque hay que ver de qué manera nos entregamos a la exposición y a la experiencia y a la defensa de eso. Claro que hace unos minutos estaba yo hablando del dios de las cosas, del dios del dinero, del dios de las regalías, del dios del cuerpo, ¿no? Pero también hay un dios muy cruel dentro de nosotros, ajá, el dios de la envidia, el dios de la avaricia, el dios del dolor, el dios de la tristeza, el dios de la depresión, el dios del arrebato, ¿no? El dios de la venganza. Ujú. Y mira que los utilizamos en nuestras relaciones humanas muchas veces de manera flamante. Por eso dice aquí, ¿sí? Que no antepondrás otros dioses a él, como ese, y que tú no quieres otro amor, pues que el suyo, otra paz que la suya, otro ánimo que el suyo, ¿sí? Dice aquí con una pregunta, ¿y cuál podría ser su respuesta, sino tu recuerdo de él? Otra pregunta dice aquí, ¿puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? Y de veras nuestros problemas aquí, tal como nosotros los concebimos, son temporales. Eh, y qué bueno que son temporales, ¿sí? Pero la falta de paz, la falta de alegría, la falta de seguridad, repito, la falta de amor propio, la falta de valía, la falta de altura, de riqueza, sí, de poder, esos no pueden ser eternos, sí, deben ser temporales y resueltos inclusive. Por eso dicen por ahí que nuestra verdadera realidad, la expresión de nuestra verdadera realidad es eterna. Dice además aquí que la respuesta de Dios es para toda la eternidad, ¿sí? Un poder de paz, un poder de ánimo, un poder de manera de ver, ¿sí? Que es eterno. Y que por eso decimos que cuando el Hijo de Dios está aprendiendo para saber expresar estas cosas en su aplicación en los asuntos de vida diaria, por eso hemos dicho muchas veces que estos poderes, que esta presencia de Dios, este verdadero yo que estamos tratando de despertar, sí, tiene una duración eterna. Sin embargo, dice aquí, sin embargo, ajá, todas las pequeñas respuestas están contenidas en la principal. Dice aquí que, que otro consejo aquí muy interesante, dice, orar, en la verdadera oración, orar es hacerse a un lado, ¿sí? Un abandonarse, un tiempo de sosegada escucha y de amor. Ojo, orar es hacerse a un lado y un abandonarse. Aquí en el proyecto que tenemos de un curso de milagros sobre las 50 primeras lecciones, vamos entonces a tener la extraordinaria experiencia de aprender a abandonarnos, ¿sí? Esto no es cuestión de un retiro de silencio de un fin de semana, ¿estás de acuerdo? O sea, y mira que nosotros en nuestros más de 30 años como una institución educativa de asistencia social sin fin de lucro, ¿sí? Mira que hemos participado en muchos retiros de silencio, en donde estamos tratando de aprender a abandonarnos en el silencio, ¿sí? Le llamamos a estos retiros de silencio.
¿sí? Aprendemos a abandonarnos a eso, ¿sí? Y en este proyecto de las 50 primeras lecciones, parte de las tareas es que tú aprendas por un momentito a abandonarte, a dejarlo todo en sus manos, ¿sí? Que sepas tú cómo se hace, que sepas cómo se entrega y que puedas identificar la respuesta. Por eso dice aquí que orar es hacerse a un lado. No interfieras con dudas, no interfieras con criterios, ¿sí? Tuyos, que tú aprendiste aquí, ¿sí? No interfieras con resistencias inclusive, porque muchas veces uno se resiste y juzga. ¿Cómo voy a creer que entregando esta pena las cosas se pueden resolver? ¿Cómo voy a creer que poniendo en sus manos esta situación, esto se va a resolver? Solo un milagro. Pues sí, estamos en un curso de milagros. Ajá, y los milagros son posibles, como muchas veces lo he publicado. Claro que sí. Y eso lo aprendemos a hacer en este extraordinario proyecto de las 50 primeras lecciones. ¿Sí? Aprende a abandonarte, aprende a orar, aprende a pedir y aprende a recibir. Y he dicho en otros cortes que mucho de lo que a nosotros nos hace falta es producto de lo que nosotros no damos, no ponemos, no oramos como debería de ser. Dice aquí en estos rengloncitos, dice, esto no debe de confundirse con súplicas de ninguna clase, esto es fuerte, ya que es una manera de recordar tu santidad, o sea, ¿no sería más interesante, en lugar de pedir por la solución de una situación tal como tú la ves, no sería más interesante pedir por una manera de ver que te lleve a una manera de sentir, que promueva solución en eso? Muchas veces, sumergidos en el ego, sumergidos en la preocupación, sumergidos en la tristeza, sumergidos en el desencanto, verdaderamente que parece que encontramos solución, pero luego las cosas se descomponen, ¿sí? Y, y cada uno de nosotros tal parece que aprendió a hacerlo a su manera, pero no a la manera como nuestro espíritu propone. Por eso dice aquí que no debe confundir con súplicas de ninguna clase, tal como tú las ves, tú las haces, ya que es una manera de recordar tu santidad. Dice además aquí, ¿por qué habrías, por qué yo habría, por qué tú habrías de suplicar la santidad, tú, la expresión de tu santidad, de tu perfección, cuando tú tienes pleno derecho a todo lo que el amor ofrece? ¿Por qué suplicarías por paz, por seguridad, por confianza? ¿Por qué suplicaríamos tú y yo por la solución de un sinfín de cosas cuando nos tiene que quedar clarísimo que simplemente por lo que somos y por cómo fuimos creados, tenemos derecho a todo lo que el amor ofrece? Entonces, ¿sí? Y es al amor a donde, a donde uno va cuando uno hace la verdad, uno aprende a hacer verdadera oración. La oración, por lo tanto, muchachos, debe también entenderse pues como una ofrenda, ¿sí? Tal como lo estamos diciendo hace unos minutos, ¿sí? Una especie de, mira, yo te entrego esto, ajá, te entrego esto, ¿sí? Porque evidentemente prefiero la expresión de mi paz, de mi luz, de mi tranquilidad. Imagínate tú que cuando tú estás tratando de quitarte aquello que te duele, que te ha dado coraje, que te molesta, el corazón nunca puede gozar de vacío. Sí, en este programa de estudios hay un tema muy interesante que se titula Las dos emociones. Y según los momentos como los vivimos, ¿sí? Y según nuestra existencia aquí,
nuestro corazón, nuestra vida interior, parece que de repente tiene dos emociones al mismo tiempo, odio y amor, ¿no? Tristeza y alegría, ¿no? Pero dice el programa de estudios, nos enseña inclusive a que cada uno de nosotros aprenda a ser de un solo sentir. ¿Y tú sabes cuál? Y tú sabes cuál porque va con tu naturaleza y con mi naturaleza. Y yo recuerdo muy bien, hace más de 30 años, ¿no? Que de repente cuando estábamos en una situación que yo juzgaba como complicada y obviamente me veía desencantado, desesperado, mi maestra Mercedes Heredia, que evidentemente pues la recuerdo con alta estima, ¿sí? Me decía, mi Jorge, tienes que aprender a ser de un solo sentir. ¿M? En un principio, hace más de 30 años, pues no sentía, no sabía cómo se hace eso, ¿sí? Y yo me preguntaba, ¿qué quiere decir ser de un solo sentir? Pero mira, más rapidito que tarde me cayó el 20. Y de veras, tal como Dios nos creó, somos seres de un solo sentir, solo amor, solo paz, solo seguridad, solo confianza, ¿sí? Solo poder. No dos, es uno. Pero una vez metidos en esta expresión corporal, sí, y según cómo vivimos y tomamos las cosas, pues de repente somos de dos sentires y dos maneras de ver. De ahí se dice que parece ser que nuestra mente y nuestro corazón están divididas, ¿no? Por eso dice aquí, sí, em, la oración es una ofrenda, un renunciar a ti mismo para ser uno con el amor de Dios, renunciar a uno, ¿sí? Renunciar al ser que no quiero ser. Aquí en este programa de estudios también tratamos de ser tú, ¿sí? Que seas tú, no que no seas tú. Antes del curso nos habíamos pasado la vida siendo un no yo, ¿sí? Ese que se enoja, pues evidentemente no soy yo, ese que se entristece no soy yo, ese que tiene esa manera de tomar las cosas no soy yo, ¿sí? Ese que toma venganza no soy yo, ese que duda no soy yo, no quiero ser yo, ese que desconfía, que arrebata, que de repente tiene ganas de tomar venganza, ay no, ese no quiero ser yo. Entonces aquí estamos tratando de renunciar a ese yo y estamos tratando de hacer renacer al verdadero yo, al yo que no tiene necesidad de hacer eso en su manera de conducirse. Por eso dice aquí, ¿sí? La oración es una ofrenda, una especie de renunciar a ese tú, a ti mismo, para ser uno con el amor. No hay nada que pedir porque ya no hay, en ese sentido, ya no hay más nada que desear. Entonces, obviamente esto se nos está explicando desde un nivel de conciencia bastante elevado. Ajá, pero uno en ese nivel de conciencia chiquitito puede uno no entenderlo. De ahí que yo le doy mucha importancia al aprender a hacer las 50 primeras lecciones para empezar a despertar al yo que sí quiero ser, no al yo que no quiero ser. Y el yo que yo no quiero ser, que he sido toda la vida, ese yo ya se tiene que quedar atrás, con esas maneras de ver, con esas formas de pensar, con esas maneras de vivir, con esas maneras de tomar las cosas. Ese ya no quiero ser yo, ¿sí? Entonces, hay muchos caminos que te llevan al verdadero tú. Ujú. Bueno, este es uno. Por eso dice aquí, no hay más nada que pedir, porque ya no hay más nada que desear, porque todo ya se dio. Si vamos a pedir algo, si vamos a hacer algo, si vamos a pedir algo, pues es que se nos ayude a despertar al verdadero yo que soy. Esa nada se convierte en el altar de Dios y obviamente todo aquello desaparece en él. Sigo y dice un ratito más, dice,
Este no es un nivel de oración que todo el mundo pueda alcanzar por ahora. Lo advierte este curso. Este no es un nivel de oración que todo el mundo pueda alcanzar por ahora. Tratar de alcanzarlo todos. Aquellos que aún no lo han conseguido, probablemente como tú y yo, necesitan que los ayudes con tus oraciones, porque su pedir no se basa todavía en la aceptación, pues, de lo que ya se dio, ¿no? ¿Cómo es eso de aceptar lo que Dios ya me dio? Por ejemplo, lo vuelvo a repetir. Ujú. Mansedumbre. Ujú. ¿Qué es mansedumbre, no? La necesidad de hacer daño. Mm. La necesidad de sentirlo. Mm. ¿Sí? Manso de corazón, ¿sí? No tenemos necesidad de hacer daño, tampoco tenemos necesidad de infringirnos daño, ¿sí? A través de la tristeza con su criterio, del desánimo con su criterio, de un coraje con su criterio. Ajá. Entonces, lo que estamos tratando de aprender a hacer en este programa de estudios es aprender a aceptar lo que ya se nos dio, ¿sí? Hay que cambiar de criterios, evidentemente, de creencias inclusive, ¿no? Entonces, perdón, aceptarlo es ponerlo en práctica, extenderlo, ¿sí? Ponerlo en evidencia, reconocerlo, ponerlo en evidencia. Entonces, por eso dice aquí, aquellos que aún no lo han conseguido necesitan que los ayudes con tus oraciones porque su pedir no se basa todavía en la aceptación de lo que ya se nos dio. Muchas veces no aceptamos estar en paz, muchas veces no aceptamos estar tranquilos. Muchas veces no aceptamos soltar, tal como lo estaba yo explicando hace un rato, no aceptamos soltar una preocupación, no aceptamos soltar una depresión, no aceptamos soltar un coraje para poder aceptar la paz en lugar de eso, ¿no? De la manutención de eso. El que alguien ayude con sus oraciones no significa que otro medie entre tú y Dios, pero sí significa que otro sí está a tu lado y te ayuda a elevarte hasta Él. Está hablando de otro. Muchos de ustedes se van a preguntar quién será. Y yo siempre he pensado, ¿sí? Porque siempre se nos ha enseñado, ujú, que hay un Señor que se propone como camino, verdad y vida. Y que Él, con el nombre de Jesús, lo empezó a promover en su visita por aquí, es el verbo hecho carne. Entonces, sí, quiero ahora suponer, porque evidentemente a sus seguidores, a sus apóstoles, que evidentemente muchos de ustedes deben de saber que cuando se hace resurrección y hace sus apariciones después, lo hizo muchas veces y muchas veces anunció que él no se iba y que él iba a dejarnos su espíritu y que él iba a permanecer en nosotros, ¿ok? Y ahí está esa consigna, ahí está esa promesa y la cumple y nosotros podemos darnos cuenta que la cumplió cuando nosotros despertamos a ese ser, que por nuestra manera de vivir lo hemos puesto en un cajón, ¿sí? En una esquina, ¿sí? Y le hemos dicho a la alegría que representa, al ánimo que representa, a la paz que representa, al amor que representa, le hemos dicho todo eso, tú quédate ahí, yo sé cómo resolver las cosas, ¿no? Y obviamente mi manera de resolver las cosas me ha llevado a un desastre. Entonces, por eso dice este curso que hay alguien ahí dentro de nosotros, que lo hemos mantenido lamentablemente a raya, ¿sí? Que ahí está para poder fomentar toda esta experiencia
que todos tenemos necesidad, gran necesidad ahora de tener. Por eso dice, sí significa que otro está a tu lado o dentro de ti y te ayude a elevarte hasta él. Y sí se dice que mientras nosotros estemos en un programa de estudios como este, en un programa de resurrección, fíjate cómo lo estoy diciendo, ¿sí? Hay algo muy grande dentro de nosotros que anima este trabajo. Él, que se ha dado cuenta de la bondad de Dios, ora contigo sin temor. Y el que ora, aprende a orar sin temor, no puede entonces sino llegar a Él. ¿Sí? ¿Por qué está diciendo aquí estos renglones? ¿Por qué se nos sugiere orar sin temor? Mira, tú, mientras nosotros estamos aprendiendo a aplicar y a practicar los principios de este curso dentro de la primera fase, las 50 primeras lecciones, nos hemos dado cuenta, sí, y perdón que se los diga, pero en tantos años de investigar el comportamiento del estudiantado en un curso de milagros, sí, sí me he dado cuenta que una de las dificultades que tenemos que vencer, sí, es el miedo a recibir, el miedo a tener, el miedo a pedir. Hay un tema aquí en un curso de milagros, sí, que tiene el título de El temor a Dios, sí. Y dice, sí, lo puso en uno de sus libros que ahora es bestseller, una autora, sí, y también una extraordinaria maestra y alumna de un curso de milagros, Maria Williamson. Dice que nuestro mayor temor es la expresión del amor. Nuestro mayor temor aquí es la expresión de nuestra felicidad. Yo sé que muchos de nosotros podemos estar sumergidos, podemos estar en medio de una situación que no amerita paz, que no amerita tranquilidad, que no amerita eh, eh, confianza, ¿no? Y de veras, muchas personas defendemos ese estado de ego, ese estado de tristeza, de carencia, de luz, de espíritu, de amor propio. Reclamamos, defendemos ese estado tan extraño que no es parte de nosotros. ¿Cómo crees que me puedo tranquilizar? ¿Cómo crees que puedo perdonar esto? ¿Cómo crees que puedo soltar? ¿Cómo crees que pueda yo tener confianza? Ajá. Cuando yo estoy quejándome así, ¿sí? Pues eso quiere decir que prefiero retener lo que me hace daño, que yo mismo estoy fabricando y que he decidido mantenerlo, hablando de las decisiones. Y entonces en este programa de estudios también se nos ayuda a hacernos ver que si estamos aquí para vivir otra cosa, tenemos que estar completamente seguros de recibirla sin miedos y de pedirla sin miedos, porque la respuesta de Dios para todos nosotros es tan tremenda, tan fuerte, que no cualquiera la puede recibir si no se prepara. Bíblicamente hablando, sí, se los expongo. Tuve la oportunidad de haberme certificado varias veces en diversos temas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en, 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 en la carrera de arqueología bíblica. Y entonces ahí de repente llegamos a tocar algunos temas sobre algunos documentos en donde cuando Jesús hizo esos milagros, ajá, no te creas que las personas lo veían con alegría, con amor, con aprecio. Era una experiencia en su momento, en ese tiempo, tan fuerte para muchas personas, pues que por eso lo juzgaron de hechicero. Sí, por eso
Por eso lo juzgaron no, ¿cómo? Este está haciendo trampa, ¿no? Y el que recibía el milagro, el que recibía el regalo porque lo pedía, no te creas que, ay, qué bueno que lograste que yo volviera a vivir, qué bueno que lograste que abriera yo los ojos, así como tan natural. Verdaderamente que por lo que hemos estudiado, la gente se quedaba sorprendida. Y sorprendida quería decir cómo es que de momento, ¿sí? Todo este cuerpo invadido de lepra no tiene ahora esta enfermedad. ¡Ah! No. Tú te imaginarás, no sé si te lo has preguntado, ¿qué es esto? Imagínate la sorpresa. Para poder hacer este curso de milagros y para poder obtener lo que ofrece, evidentemente necesitamos prepararnos, ir deshaciendo lo que nos impide reconocer, recibir, por la necesidad que tenemos de pedirlo. Por eso, por eso dice aquí, ¿sí? Eh, sin temor, poder orar, como estoy tratando de explicar que hay que orar, hay que soltar, lo hemos dicho, la oración es hacerse a un lado sin temor, sí, es un abandonarse, muchachos, sin temor. No estamos diciendo que tu abandono sea permanente, porque ya lo dije hace un momentito, ¿no? O sea, en la medida en que lo entrego, pues lo recojo otra vez, ¿no? Pero no perdemos nada con ir practicando soltar y quedarnos en paz. Y aunque lo volvamos a recoger a los 2 minutos, y más tarde lo volvemos a intentar, soltar y abandonarse. ¿Qué te parece ahora 5 minutos? Al sexto lo vuelves a recoger, no importa, por temor. Entonces, el que ora sin temor no puede sino llegar a él. Y por lo tanto, él también puede llegar hasta su hijo, donde quiera que éste se encuentre y cualquiera que sea la forma que parezca adoptar y en la circunstancia en que parezca estar. Orar al Cristo en orar al Cristo en cualquiera es una verdadera oración porque constituye un regalo de agradecimiento hacia su Padre. Pedir que Cristo no sea sino Él mismo, pues no es una súplica, es un canto, lo repito, es un canto de gratitud. Gracias, Padre, por los regalos que me has dado. Gracias, Padre, por los dones con los que me has creado. Es un canto de gratitud por lo que tú eres. En esto radica el poder de la oración. Lo repito, en esto radica el poder de la oración. No pide nada porque todo ya te fue dado. Nuestra misión es descubrirlo. Evidentemente, cuando cada uno de nosotros en este programa de estudios, ¿sí? En estas primeras 50 lecciones va identificando lo que ya se le dio, ¿qué más puede pedir si eso va a determinar el éxito en todo lo demás que se proponga? Por eso la verdadera oración no pide nada y lo recibe todo. Nos ayuda a reconocer todo esto. Esta oración puede ser compartida porque recibe por todos. Orar, lo vamos a ver después, orar con alguien que sabe que esto es verdad y en este sentido, orar con alguien. Se dice aquí que todos, cuando estamos en este camino, no estamos solos y que hay algo muy grande que nos acompaña, algo muy grande alrededor de nosotros y algo muy grande dentro de nosotros. Falta que cada uno de nosotros lo quiera creer. Insisto, creo que tú sabes que no estamos solos haciendo algo que estamos haciendo. No estamos solos. Imagínense ustedes la clase de presencia que debemos de experimentar cuando nos estamos dedicando a despertar nuestro verdadero yo. Entonces dice que orar con alguien, sí, orar con alguien dentro de nosotros,
ajá, que sabe que todo esto es verdad, es haber recibido respuesta. Tal vez la forma concreta de la solución a un problema específico se le ocurra a uno de vosotros y no importa a quién de los dos sea. Ahí está la respuesta. Tal vez os llegue a ambos. Ujú. Dime, Padre, ¿cómo puedo resolver esto? Si estáis en una genuina armonía el uno con el otro, mejor. Y esto es con el único con lo que puedes estar con una verdadera armonía, es con tu otro yo, con tu verdadero yo, con tu espíritu, con tu Dios dentro de ti. Más vendrá, más vendrá porque os habéis dado cuenta de que Cristo habita en los dos y esa es, pues, evidentemente, la única verdad. Entonces, en relación a esto de la oración, híjole, hay muchas cosas, verdaderamente muchas cosas que decir. Quiero hacerte ver que esta es una especie de primera parte, ¿sí? Eh, dice aquí que, dice aquí en uno de los epílogos de este curso, que no olvides que una vez que esta jornada tú la has comenzado, el final es seguro. Dice además aquí que las dudas te asaltarán una y otra vez a lo largo del camino y que luego se aplacarán, pero lamentablemente para volver a surgir. Sin embargo, el final, según las situaciones por las que pases, no obstante, es indudable, porque nadie puede dejar de hacer lo que Dios le ha encomendado que hagas. Se te dice que tú aquí eres un extraño y se te dice también, sí, pues que no tengas miedo de soltar, que no tengas miedo de pedir inclusive, ¿no? Como dice aquí, inclusive pues cosas específicas, ¿no? Que no le tengas miedo a Dios. Ese tema está en la parte del texto, ese tema del ese tema del eh, tema del temor a Dios es muy interesante. Aquí uno aprende cómo que no he podido sentirme contento porque tengo miedo de sentirme contento. ¿Cómo es que no he podido sentirme seguro porque tengo miedo de sentirme seguro? Aquí uno aprende a darse cuenta de las razones y las aprende a vencer. Una de las últimas recomendaciones que te hago aquí está en otro de los epílogos, cuando dice, tu amigo te acompaña en todo esto, sobre todo cuando estás orando, cuando estás pidiendo, cuando estás reconociendo tus necesidades y quieres que éstas sean satisfechas. Tu amigo te acompaña, tú no estás sola, solo. Nadie puede llamarlo en vano cuando haces su oración. Y sean cuales sean tus problemas, ten por seguro que Él tiene la solución y que gustosamente te la dará, solo con que te dirijas a Él y se la pidas. Pero eso sí, trata de aprender a abandonarte, a soltarte. Él no se negará a darte todas las respuestas que necesites para cualquier cosa que parezca perturbarte. Él sabe cómo solventar todo problema y aclarar toda duda, porque su certeza quiere que sea tuya. Tan solo necesitas pedírsela, tan solo necesitas buscar que esa certeza, esa seguridad, esa confianza, esa convicción aflore. Repito, tendrías que cambiar creencias. Tan solo necesitas pedírsela, pues para que te sea dada. Ahora bien, voy a ponerte un ejemplo de abandono, ¿sí? Voy a tratar vamos a tratar de ser lo más explícitos para terminar esta pequeña charla contigo. Espero que sea interesante. Si tú has llegado hasta aquí, ¿sí? Sí, esto lo voy a poner en mis redes, y espero que tú hayas llegado hasta aquí.
¿sí? Y, y te unas, repito, te unas a nosotros en este extraordinario proyecto de saber hacer las 50 primeras lecciones y que sepas abandonarte. De momento, ¿sí? Am, de momento te invitamos a que tú hagas esto, ¿sí? Y que tu oración tenga calidad, vaya a otro nivel, ¿sí? Y que vayas tú reconociendo que tu verdadera necesidad solamente tiene que ver contigo tal y como Dios te ha creado, según lo he explicado. Pero un ejemplo de abandono sería este. Permanece muy quedo cuando tú puedas, ¿sí? Escoge un momento en tu día, apréndetelo esto muy bien, ¿sí? Escoge un momento en tu día, siempre que tengas necesidad, acuérdate de ello, ¿sí? Siempre que tengas un momento, busca ese momento. Si lo buscas, cualquiera que busca, pues lo encuentra. Entonces busca este momento y practica un abandonarse, ¿sí? Permanece muy quedo, muy queda y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que tú eres y de lo que Dios es, inclusive. Abandónate y abandona todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todo lo que pienses acerca de él. Abandona y olvídate, trata de borrar por un momentito todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo y todas las imágenes que puedas tener de muchas personas. Trata o aprende a vaciar tu mente de todo lo que ella piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, o de todo pensamiento que tú consideres digno de tener, así como de todas las ideas de las que tú te puedes sentir avergonzada o avergonzado. ¿Sí? Olvídate de todos esos secretos, de todos esos arrepentimientos, de todos esos malos momentos y olvídate inclusive de lo que en este momento te aqueja. Abandona todo, la presencia de todo eso. Suéltalo, como lo dije hace un rato. Trata por ese momentito de no conservar nada de lo que te estoy platicando. Tú no traigas contigo ni un solo pensamiento, no traigas contigo, no vayas a esa experiencia, no vayas a ese lugar, no lleves nada, ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni un criterio que el pasado te haya enseñado a tener, ni ninguna creencia, sea cual sea su procedencia, tú hayas aprendido con anterioridad. Por un momentito de abandono, de verdadero abandono y oración, olvídate de este mundo, de todas tus cosas, ¿sí? Olvídate inclusive de todo lo que estás haciendo, inclusive de este curso, ¿sí? O del curso que estés tomando, olvídate de todo eso. Y con la mente, el corazón, ¿sí? Y vamos a decirlo así, y las manos completamente vacías, entonces ahora sí, hacia adentro, vamos a Dios. Ahora sí hacia adentro. Vamos a Dios. Insisto, no lleves nada y simplemente reconoce ahí lo que ya te fue dado. Si tú esta práctica de abandono, ¿sí? Esta forma de orar, estamos diciendo, la verdadera oración es una especie de abandono, ¿sí? Es una especie de poner en sus manos todo lo que te duele, todo lo que te aqueja. Hazlo frecuentemente, ¿sí? Y esperemos que frecuentemente tengas un regalo, un cambio de circunstancia, lo que conocemos pues como un milagro. Entonces, ya va quedando un poquito claro lo que es aquí en un curso de milagros la verdadera oración, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender a hacer en nuestra experiencia de saber hacer nuestras 50 primeras lecciones. Te espero en nuestros salones de clase en los diferentes horarios, ¿sí? Te recuerdo que todas nuestras clases son en línea y son por Zoom.
todas las clases son grabadas, ¿sí? Y son enviadas a los participantes. Evidentemente queremos formar un grupo de estudios o estamos ya formando un grupo de estudios y los que somos ya un grupo de estudios, los que hemos formado, un grupo de personas muy selectas, muy comprometidas, eh, personas que aspiran verdaderamente a sentir y a saber lo que es la verdadera oración. Así que sé parte de este grupo tan selecto, ¿sí? De estudiantes y ven con nosotros a aprender a hacer cambios de criterio, cambios de maneras de ver, eh, es que tu vida sea otra porque estamos tratando de ayudarte a que tú seas otra persona, ¿sí? Y no importa los problemas por los que podamos creer pasar, pero sí es cierto que se ven de otra manera, porque se abordan de otra manera y obviamente se ven de otra manera, porque hemos cambiado el criterio y porque en este camino a Dios, ajá, nuestra oración y nuestra manera de orar es muchísimo mejor. Así que te espero en nuestros salones de clase. Nuevamente soy Jorge Mares, fundador y presidente de Fundación para un Curso de Milagros México, ya con más de 30 años de enseñar y de aprender todo esto. Felicidades a todos y aquí te espero.